Amigos televidentes, buenas noches y bienvenidos. Ayer los ecuatorianos y ecuatorianas fuimos convocados a las urnas para ejercer nuestro derecho al sufragio en una jornada electoral que se desarrolló sin contratiempos. Siendo las 22:02, vamos a dar lectura a los resultados publicados de forma oficial por parte del Consejo Nacional Electoral. Revisemos rápidamente estas cifras. Ya tenemos en pantalla. En primer lugar, se ubica a la candidata Luisa González por el movimiento Revolución Ciudadana con el 33,49% de los votos. En segundo lugar, Daniel Noboa con el 23,47%. Cristian Zurita se ubica en el tercer casillero con el 16,5%. Seguido en el cuarto lugar con el 14,68%, Jan Topic. En el quinto lugar, con el 7,03%, Otto Sonnenholsten. En sexto lugar, con el 3,97%, Yacu Pérez. Javier Hervas, con el 0,49% en el séptimo lugar. Y en el octavo lugar, con el 0,36%, se ubica Bolívar Armijos. Estos resultados de un total del 97,53% de actas escrutadas. Revisemos de inmediato cómo se ubican los candidatos que pasan a este balotaje en una jornada electoral que se tiene previsto realizar el 15 de octubre. Ahí está, en primer lugar la candidata Luisa González con el 33,49%, mientras que Daniel Noboa con el 23,47% se ubica en segundo lugar. Luisa González Alcíbar llega a segunda vuelta de la mano del expresidente Rafael Correa, quien la considera su persona de confianza. Relación consolidada durante su gobierno donde desarrolló carrera profesional asumiendo diferentes cargos. Ahora quiere lograr que su movimiento político Revolución Ciudadana vuelva al poder. Luisa González Alcíbar llega a la segunda vuelta con el 33,47% del apoyo popular. De niña soñaba con ser astronauta y ahora, a sus 45 años de edad, podría convertirse en la primera mujer en asumir la presidencia de la República. Es madre soltera y se siente orgullosa de haber educado a sus hijos. Me casé a los 15 años, fui madre a los 16, me divorcié a los 22. Fue complicado ser madre y estudiando mi hijo. Luisa González Alcíbar es hogareña y ama a los animales. Es de profesión abogada, cuenta con 2 maestrías de alta gerencia y economía internacional. Laboró en el 2005 de asistente de investigación de la Universidad Internacional del Ecuador. Esta es su única experiencia en el sector privado. Resalta que es gran amiga de Rafael Correa, a quien admira y respeta. Es mi líder, el líder de la Revolución Ciudadana. Y cuando yo trabajé con él, él me decía, usted tiene que leerme el pensamiento. Y en efecto, yo tenía que saber qué quería él antes de que él quiera y tener las cosas hechas, todo perfecto, cronometrado. Durante esa década, llegó a desempeñarse en diferentes cargos, como asesora de la Secretaría de Comunicación, coordinadora general de Recursos Humanos, en la Superintendencia de Compañías, en el 2014, viceministra de Gestión Turística y luego ministra encargada. En el 2015 ocupó el cargo de cónsul general del Ecuador en Madrid. En el 2016 asumió el rol de subsecretaria general de la Administración Pública. En el 2017 se desempeñó como asesora en la empresa de correos del Ecuador. En el 2018 fue nombrada secretaria nacional del Parlamento Andino. A un cargo de elección popular llegó en el 2021, legislando en representación de la provincia de Manabí. Dejó de ser asambleísta con la muerte cruzada, anunciada por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Ahora buscará en segunda vuelta convencer al electorado no correísta para alcanzar la presidencia de la República y así permitir el retorno del movimiento Revolución Ciudadana al poder.
informó Maite Morán. Desde que obtuvo la mayoría de edad ha estado involucrado en el mundo empresarial. Además, llegó a la Asamblea Nacional para impulsar leyes en materia económica. Hablamos de Daniel Noboa, quien ahora quiere llegar a la presidencia de la República. Daniel Noboa Asín llega a la segunda vuelta electoral con el 23.48% del apoyo popular. Daniel es hijo mayor del empresario y ex candidato a la presidencia de la República, Álvaro Noboa Pontón, y la doctora candidata a la vicepresidencia y ex asambleísta Anabela Asín. Por ello, no es extraño para sus padres que haya decidido seguir su legado político. Me gustó ser parte me gustó servir a la gente, me gustó recorrer el país, ver las necesidades y encontrar soluciones a esas necesidades. Tiene un título en Administración de Negocios y fundó su primera empresa a los 18 años. Años más tarde, trabajó en la Corporación Noboa, llegando a ocupar el puesto de director naviero, más joven de la historia de la compañía. Fue electo asambleísta en el 2021 en representación de Santa Elena por el Movimiento Político Ecuatoriano Unido. Ese mismo año asumió la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico, desde donde impulsó varias leyes, entre ellas la de Economía Violeta, que establece que el periodo de lactancia materna pueda ser de uso compartido con el padre. La asamblea ya disuelta y ahora creo que es un momento de crisis en el cual es importante dar un paso adelante, es importante participar y ganar estas elecciones para darle vuelta a la situación tan adversa que vivimos. Está casado y tiene 2 hijos y también cuenta con el apoyo de su familia. Tanta ayuda que se necesita y ver los gobiernos pasados cómo lo han dejado, cómo han abandonado a las personas en tantos momentos de necesidad. A mí, por lo menos personalmente, me duele mucho y estoy 100% segura de que si él llega a la presidencia va a hacer un cambio positivo inmenso y va a ayudar a todas esas personas que se quedaron abandonadas. Daniel Noboa actualmente tiene 35 años de edad. Sabe que de llegar a Carondelet se convertirá en el presidente más joven de la historia del país. Explica que quiere poner sus conocimientos en administración pública, gobernanza y comunicación política en lo que sería su gobierno. Para ello ya tiene un plan marcado. Informó Maite Morán. El correísmo y el movimiento Construye, que apoyó a Fernando Villavicencio, son las fuerzas políticas que alcanzaron mayor número de curules en la Asamblea Nacional. A continuación les contamos cómo queda la conformación del Parlamento. En la Asamblea Nacional, ningún partido logró por sí solo consolidarse como mayoría, es decir, alcanzar los 71 escaños. El que más representación logra obtener, sin contar con los legisladores del exterior, es el correísmo. Este obtuvo alrededor de 50 curules. Le sigue el Movimiento Construye con 26, el PSC con 16, ADN con 13, Actuemos con 7, Pachacuti con 5. 14 son de otros partidos y movimientos locales y 6 estarían aún por definirse. Entonces es distinto el escenario porque tendría más afinidad de centro-derecha en la Asamblea Nacional. Los asambleístas nacionales más votados fueron de Revolución Ciudadana, Pierina Correa, de Construye, Patricio Carrillo, de ADN, Valentina Centeno, Henry Kronfle del Partido Social Cristiano y Karina Subía de Actuemos. 68 curules, casi la mayoría absoluta de la legislatura que no tiene candidato a presidente. Eso significa que estas organizaciones políticas deberían ser transparentes con su posición al respecto de 3 cosas. ¿A quién van a apoyar en campaña? O si van a ser neutrales, que también es una posibilidad. En segundo lugar, cómo van a elegir autoridades en la legislatura, porque ellos van a tener la decisión. Y finalmente, pues, cómo van a conformar las comisiones. De ganar Luisa González la presidencia, el correísmo tendría un número importante de asambleístas que podrían respaldarle. Ahora, de llegar Daniel Noboa, ¿cuál es la situación de ADN, partido que lo respalda? Si usted ve las cifras, Guillermo Lasso, con un similar porcentaje,
alcanzó 12 curules y Daniel Noboa alcanza 13 curules. En ambos casos, quien llegue a Carondelet deberá cabildear, llegar a acuerdos con las otras fuerzas políticas para poder gobernar. Se tiene previsto que la nueva asamblea se posesione a finales de octubre, informó Valeria Navarro. Analistas y consultores políticos indican que el voto joven movió el tablero electoral y favoreció al candidato Daniel Noboa para pasar a segunda vuelta. Sin embargo, hay retos que aún enfrentan ambos aspirantes a Carondelet para captar al electorado. Adriana Peralta con el análisis. A todos. Luisa González y Daniel Noboa disputarán la presidencia en Ecuador y con este resultado se pueden hacer varios análisis. Uno de ellos sería preguntarse qué tanto influyó el voto joven. Si consideramos que de poco más de 13 millones de ecuatorianos empadronados, cerca del 40% entran en este nicho. ¿Podemos decir que actualmente los jóvenes ponen presidente? Sí, los jóvenes ponen los presidentes porque son el mayor porcentaje del padrón electoral y es a ellos que ya no se dejan convencer tanto por un regalo, por un TikTok, porque aquí hay una equivocación con el tema de las redes sociales y los jóvenes. Por otra parte, ya que existía un número considerable de indecisos, analistas y consultores políticos coinciden en que el debate fue importante en el proceso. De hecho, según la herramienta Google Trends, que muestra estadísticas de búsquedas, luego del debate el nombre de Daniel Noboa se buscó más, llegando a un pico el 17 de agosto, posteriormente el 19, un día antes de las elecciones. Pero en este caso, 72% de la población vio el debate. Entonces, ocurrieron muchos eventos que movieron el tablero político. Uno de esos eventos fue definitivamente la muerte del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Definitivamente se movió bastante el tablero con los votos que tenía Fernando Villavicencio. Sin embargo, no fue una proliferación de votos hacia un candidato en específico, sino que fue bastante proporcional. Ahora a eso le sumamos el debate. De ahí que esta consultora política señala que no del todo fue una sorpresa el paso de Noboa. Que no le interesa la discusión política del momento, de los ataques personales que tenían ciertos candidatos. Él se dirigió directamente a la ciudadanía, no atacó a nadie y su mensaje fue directamente a la gente. Ahora uno de los grandes retos sería, diría yo, que es ganarse el voto femenino y el voto feminista. ¿Por qué? Porque los dos candidatos tienen completa desconexión con la causa feminista. Ellos entrarán en campaña electoral desde el 24 de septiembre hasta el 12 de octubre y el debate será el domingo 1 de octubre. Informó Adriana Peralta. 22:14 y revisemos cómo fue la votación en Guayas. Estas son las cifras publicadas por el CNE. Con el 93,17% de actas escrutadas, en la provincia del Guayas, Luisa González alcanzó una votación del 37,67%, mientras que Daniel Noboa el 22,86%. Revisemos lo que ocurrió en Pichincha. Allí, con el 100% de actas escrutadas, también se ubica en primer lugar Luisa González con el 26,43%, mientras que en segundo lugar Daniel Noboa con el 24,29%. Estos son resultados oficiales que ha emitido el Consejo Nacional Electoral a través de sus portales. Bien, amables televidentes, es momento de un corte comercial, pero permanezcan en nuestra sintonía porque al regresar les contaremos que el sí ganó en la consulta popular sobre el Yasuní. Con esto el petróleo se quedará bajo tierra en esa reserva ecológica. Expertos analizarán las consecuencias de este resultado. Volvemos enseguida. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Ganó el sí en la consulta popular por el Yasuní. Con esto el petróleo se queda bajo tierra en esa reserva ecológica. Pero, ¿qué va a suceder en la economía ecuatoriana? Aquí las reacciones de dos analistas quienes no descartan que los próximos gobiernos nuevamente hagan una convocatoria a las urnas sobre el tema.
Como lo ordenó la Corte Constitucional, el tema fue consultado al pueblo ecuatoriano, que en una papeleta la mayoría decidió que sí. Eso quiere decir que no se extraiga el petróleo que se encuentra en el bloque 43 del campo ITT, dentro de la Reserva Ecológica Yasuní. Eso tendría efectos en la economía del país, según el analista Walter Spurrier. Cuando ya estamos con una visión de un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares para este año, esto significa que para el próximo año, que el déficit va a ser algo parecido, hay que añadir 1.000 millones por lo menos adicionales que se estarían perdiendo por concepto de ITT. Desde el año 2017 hasta el 2022, de ese pozo petrolero se han obtenido para el Estado cerca de 5.923 millones de dólares. Y que para el 2024 y 2025, quien se encuentre gobernando el país deberá aplicar políticas urgentes para recuperar lo que no se va a extraer. Así lo mencionó el ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz. No puede recuperarlo vía aumentar impuestos, porque ese impuesto es permanente y el Yasuní es un tema temporal, con una adecuada focalización de combustibles, sobre todo en el tema del diésel, sin afectar transporte y sin afectar alimentos y algún otro sector estratégico. Quizás una medida que podría servir es una remisión tributaria. A base de esto, la Corte Constitucional dispuso que por el lado ambiental, si los sufragantes votaban en mayor porcentaje por el sí, la plataforma petrolera en ese lugar sea desmontada de forma progresiva y ordenada. 500 millones de dólares más sería el costo del retiro de estos equipos. Es una cantidad importante que tendrá que el gobierno que le toque enfrentarlo, evaluar qué hacer. Quizás otra consulta para decirle, dame tiempo para desmontarlo, dame 10 años, dame 15 años. Y de alguna manera va a haber que revertir. Yo pienso que va a tener que buscarse otra consulta. Si no lo hace este gobierno que entra, tendría que ser el próximo. Informó Charlie Pisa. Santa Elena y su delegación electoral es la segunda en culminar el 100% del conteo de votos de los comicios del domingo. La tarde de este lunes, mediante rueda de prensa, se dio a conocer el cierre de la sesión permanente, así como los resultados de los representantes que tendrá esa provincia en la Asamblea. La delegación del Consejo Nacional Electoral en la provincia de Santa Elena ha sido una de las primeras en dar a conocer el 100% de los escrutinios obtenidos en estas elecciones. Hoy, 21 de agosto del 2023, como Junta Provincial Electoral de Santa Elena, hemos procedido a cerrar la sesión permanente de escrutinios. Fuimos segundas en el culminar el proceso y eso pues nos llena de mucha satisfacción. Realmente es una labor de todo un equipo de trabajo que cada uno de ellos ha dado lo mejor de sí, ha puesto sus mejores esfuerzos para poder culminar con todo éxito. Hasta el cierre de este reporte no había ninguna impugnación sobre los resultados presentados. No existió dentro del desarrollo de este proceso ninguna reclamación que resolver de acuerdo al artículo 139 del Código de la Democracia. La vicepresidenta de la delegación manifestó el porcentaje de los 3 partidos políticos que van a tener un representante de esta provincia en la Asamblea. Tenemos con primer lugar Movimiento Político Revolución Ciudadana con el 28.18%, segundo lugar Movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente con el 23.12%, Movimiento Provincial Únete con el 17.41%. Sin embargo, los movimientos y partidos políticos tienen el plazo de 2 días a partir de la publicación de los resultados para hacer alguna objeción. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Ecuador tendrá a la primera presidenta electa en las urnas o al presidente más joven de la historia, y quien resulte vencedor concluirá el periodo para el cual fue elegido Guillermo Lasso. La segunda vuelta presidencial del 15 de octubre será histórica para Ecuador. Si gana Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana, será la primera mujer elegida en las urnas como primera mandataria, pues Rosalía Arteaga asumió fugazmente la presidencia el 6 de febrero de 1997, cuando el expresidente Abdalá Bucaram fue destituido de su cargo por el Congreso. En el caso de Luisa González sería presidenta por elección popular directa. Yo creo que el ser mujer le da una perspectiva un poco diferente de el modelo clásico tradicional de la política manejada por hombres. Y es muy natural que una mujer asuma una postura más de cuidadora
que brinda amor y conexión, ¿verdad? En el caso de Daniel Noboa de Alianza Democrática Nacional ADN, también pasaría a la historia si vence en estos comicios, pues sería el jefe de Estado más joven de nuestro país, con 35 años. Hasta ahora lo es Jaime Roldós, quien fue elegido gobernante del país en 1979, cuando tenía 38 años de edad. En el caso de Daniel, si él gana, sería el joven más joven en ser presidente del Ecuador. El hecho de ser joven como que le permite tener la licencia creativa de buscar soluciones nuevas, ¿por qué no probar nuevas fórmulas? Para el analista de comunicación política Andrés Seminario, estos comicios denotaron que los jóvenes y las mujeres están jugando un rol clave en el tema electoral. Yo no creo que ella gane por ser mujer ni él gane por ser joven. Yo creo que ganan porque están representando los intereses de las mujeres y los jóvenes. La votación de ella no es la mayor votación de las mujeres. No todos los jóvenes votan por Daniel Noboa. Hubo alguien que no pasó, que también acumuló mucho voto joven. Daniel Noboa acumuló voto de mujeres, siendo joven. Entonces, es multifactorial. El candidato que mejor conecta con el electorado es el que va a ganar. ¿Y cómo conecta? No siendo joven o mujer, sino diciendo lo que esos electores quieren escuchar. Quien triunfe en los próximos comicios será el 16º gobernante del país desde el retorno de la democracia y concluirá el periodo para el cual fue elegido Guillermo Lasso, es decir, estará en funciones hasta el 23 de mayo del 2025. Si gana Luisa, pues puede tener dentro de sus objetivos siempre también temas sociales que tengan que ver con la mujer, los niños, ¿no es cierto?, la maternidad, etcétera. Y en el caso de Daniel, la oportunidad que tienes de él ha entendido qué necesita el joven para tratar de ayudarlo a emprender, para tratar de que no migre. Informó Roselena Vázquez. Figuras políticas de la anterior Asamblea Nacional como Virgilio Saquicela o Esteban Torres quedan fuera para este periodo extraordinario en el Parlamento. La izquierda democrática y Creo también desaparecen en esta nueva fase. El expresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, no logró conseguir los votos necesarios para volver al Parlamento. Él se postulaba como representante del Cañar. Que él fue una de las figuras determinantes para la crisis política que llegamos a vivir, ¿no? Entonces yo creo que eso fue una de las cosas que evidentemente significó en la votación que él recibió. También esta pugna que tuvo el Partido Socialista en que sí le apoyaba inicialmente, luego ya no le apoyaba, entonces todo eso caló en la ciudadanía. Esteban Torres, jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, tampoco recibió el respaldo popular para continuar con su trabajo en el legislativo. Él fue candidato provincial en Tungurahua. Creo que sí es un costo de las alianzas y de lo que él representó, porque en vez de ser la nueva política, vuelvo a esto nuevamente, él vino a representar o a revivir lo que ya no se quería de la vieja política. Luis Almeida, que se cambió de camiseta del PSC a Centro Democrático, al igual que Bruno Segovia de Pachacutic a la alianza que respaldaba a Yacu Pérez, quedaron fuera. Ahora, ¿quién se repite? Pues en total son 46 los legisladores que volverán al Parlamento. Del correísmo, por ejemplo, estará Marcela Holguín, Viviana Veloz. Por otro lado, Sofía Sánchez, que antes era de Pachacutic, ahora ingresa por el movimiento Construye, mientras que Egner Recalde, que fue cuestionado por supuesto cobro de diezmos en el periodo pasado, gana una curul en el partido ADN que respalda la candidatura presidencial de Daniel Noboa. Izquierda Democrática no alcanza ninguna representación. Que tenía muchas fricciones, que entre ellos mismos hubo permanentes ataques, creo que tuvieron un costo bien alto y eso se vio incluso en el hecho de que no pudieron inscribir candidatos. Quien también desaparece de esta nueva Asamblea Nacional es Creo, el partido de Guillermo Lasso, quien decidió no participar en las elecciones, informó Valeria Navarro. Mientras que en lo internacional, en Guatemala, Bernardo Arévalo de León fue elegido como el nuevo presidente de ese país centroamericano en las elecciones de este domingo. Arévalo se impuso con más de 20 puntos a la ex primera dama Sandra Torres.
Con el 100% de las mesas escrutadas, el candidato Bernardo Arévalo, de la agrupación política Movimiento Semilla, obtuvo el 58% de los votos, superando a Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, quien consiguió el 37%. Arévalo, académico de 64 años, será el primer mandatario con una mirada progresista que lidere ese país centroamericano, alejado de la naturaleza conservadora de sus antecesores en el cargo. He recibido la llamada del presidente Alejandro Yamatei, felicitando la victoria e indicando que en cuanto el Tribunal Supremo Electoral oficialice los resultados, nos sentaremos a revisar el cronograma del plan de transición. Con un carácter ampliamente conciliador, Arévalo de León llega a la presidencia después de una sorpresiva primera vuelta electoral el pasado 25 de junio, cuando se coló en el segundo lugar, mientras los sondeos lo ubicaban en séptimo u octavo puesto. Considerado de una izquierda moderada, el académico ha dicho que su principal lucha al tomar posesión será contra la corrupción, sin olvidar en un futuro temas principales como la lucha contra la desnutrición o la mejora de los servicios de salud. Su investidura como presidente para un periodo de 4 años será el 14 de enero, informó Wilber Quiñones. 22:32, amables televidentes, y repasemos la votación que obtuvo Luisa González y Daniel Noboa en Manabí. Datos oficiales proporcionados por el Consejo Nacional Electoral. En esta provincia han sido ya escrutadas el 99,56% de las actas. En primer lugar, Luisa González por Revolución Ciudadana con el 50,23%, mientras que en segundo lugar Daniel Noboa con el 19,12%. ¿Qué pasó en la provincia de Esmeraldas? Revisemos también estos resultados. La candidata Luisa González con el 45,8%, mientras que el candidato Jan Topic se ubicó en segundo casillero con el 18,03%. Allí en Esmeraldas también fueron escrutadas cerca del 100% de las actas. La cifra exacta, el 99,29%. Votos nulos, el 9,67% y blancos, el 4,12%. Con esta información hacemos una pausa comercial, pero permanezcan en nuestra sintonía porque al retornar les contaremos en un hecho macabro que fueron hallados restos humanos en sacos de yute abandonados en un camino en el cantón San Borondón. Volvemos enseguida. Restos humanos fueron hallados en 2 sacos de yute. ¿Cómo ocurrió y cuáles habrían sido las causas? Nos lo cuenta Charlie Pisa en el siguiente resumen, con quien nos enlazamos en este momento. Charlie, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ana, amables televidentes. Así es, esto ocurrió en el cantón San Borondón la mañana de hoy. Personas que caminaban por una calle de tierra vieron los 2 sacos que mencionaste en este momento y efectivamente cuando los abrieron constataron eran restos humanos y llamaron inmediatamente a la Policía Nacional. Los detalles en la siguiente nota, veamos. Fue alrededor de las 5 de la mañana de este lunes. Obreros que ya se dirigían a sus lugares de trabajo se encontraron con la presencia de los 2 sacos. Les llamó la atención al observar que emanaban sangre y decidieron acercarse. Allí notaron una cabeza humana que sobresalía desde uno de los costales. Es algo ya increíble, al nivel de la violencia como se está actuando las personas ahorita. De inmediato se dio alerta a la Policía Nacional para el procedimiento respectivo. No hubo versiones por parte de los uniformados, pero se tuvo conocimiento que el cuerpo sería de un hombre. Su identidad no fue posible conocerla porque no portaba documentos. Se encontraba con el pantalón pero sin camiseta. Su cuerpo estaba dividido en 4 partes. Según lo que escuché, estaba ya desde la madrugada. Tal vez en la madrugada en lo oscuro lo han tirado hoy. El hallazgo se produjo en el cantón San Borondón, hacia un costado de un camino lastrado que conduce hasta el cantón Salitre. Al amanecer se habría acercado una dama asegurando que había identificado el cuerpo por un tatuaje, pero la policía evitó brindar mayores detalles al respecto. Informó José Morales.
El cadáver fue trasladado hasta el laboratorio de criminalística y por ahora no se ha confirmado si es que ya fue identificada la persona, la víctima, quien fue encontrada en estos sacos en el cantón San Borondón. En caso de no reconocer, porque no había algún documento que lo identifique, le van a realizar al cuerpo algunos exámenes dactiloscópicos, a tomar pruebas de las huellas de sus dedos y así cotejar con otra información que maneja la Policía Nacional y así saber su identidad. Adelante, buenas noches. Gracias, Charlie. Vamos con más hechos violentos. En menos de 24 horas, 2 personas fueron asesinadas bajo la modalidad de sicariato en Manta, provincia de Manabí. Una de las víctimas será un reciclador de 25 años. La policía presume que el móvil de estos sucesos se vinculen al microtráfico. 2 muertes violentas se registraron en menos de 24 horas en Manta, provincia de Manabí. El primer caso ocurrió en la parroquia Eloy Alfaro. Jonathan Ramírez Quiñones, de 25 años de edad, recibió un balazo que terminó con su vida. No sabemos qué pasó, lo único que sabemos es que le han pegado un tiro con una bala 38, que ahí la bala la tenía, aquí está. De pegarle salió al otro lado y la bala cayó ahí la tenía la bala, por ahí la cogió la bala un policía. El segundo hecho ocurrió en el barrio Las Cumbres. Un ataque a balas dejó un muerto y una persona herida. Dentro de una vivienda se verifica la presencia de una persona fallecida por impactos de arma de fuego. Un ciudadano de nombres Ceballos Álava, Carlos Giovanni, y una persona herida por impactos de arma de fuego, ciudadano de nombres Molina Macías Wellington Rolando, quien fue trasladado hasta una casa de salud. El hecho ocurrió a pocos metros donde hace un mes 2 jóvenes fueron acribillados a tiros. La policía presume problemas de microtráfico. Se desconoce las circunstancias de los causantes de este hecho violento, más sin embargo se encontraron ciertos indicios de situaciones de sustancias sujetas a fiscalización. En este distrito, que incluye los cantones de Jaramillo y Montecristi, más de 170 personas han muerto de forma violenta en lo que va del año. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En el sector de Los Helechos del Cantón Durán, los habitantes están alarmados luego del suceso violento que cobró la vida de una persona y dejó a 3 heridos. Estos fueron los instantes captados con celular. Varios habitantes corriendo desesperados en busca de brindar el auxilio que necesitaban las víctimas en esos momentos. No esperaron ambulancias ni vehículos acondicionados para el traslado respectivo. El acto violento se registró en el sector de Los Helechos en el Cantón Durán. Corría la tarde de este domingo 20 de agosto cuando se detonaron varios disparos que pusieron a correr a más de uno. Preliminarmente se informó que eran 4 las víctimas de los disparos y que minutos después falleció uno en el interior de una casa de salud. La Policía Nacional ya investiga a fin de esclarecer estos hechos y conocer quiénes estuvieron detrás de este nuevo suceso que vuelve a enlutar las calles del Cantón Durán. Informó José Morales. En temas internacionales, en Reino Unido, la enfermera declarada culpable del asesinato de 7 bebés recién nacidos fue condenada a cadena perpetua por el Tribunal de la Corona de Manchester. La mujer de 33 años se negó a asistir a la corte para su sentencia, que incluye además cargos por el intento de asesinato de otros 6 niños. El juez determinó que había demostrado premeditación, cálculo y astucia en sus acciones, consideradas de una profunda malevolencia que bordeaba el sadismo. Regresamos a temas nacionales y continuamos con el repaso de resultados que dejó este proceso electoral que convocó a más de 13 millones de ecuatorianos a las urnas. ¿Cómo cerró estas votaciones la provincia de Esmeraldas? En primer lugar, Luisa González por el Movimiento Revolución Ciudadana con el 45.8%, seguido de Jan Topic con el 18.03%, Cristian Zurita por el Movimiento Construye con el 14.6%, mientras que en cuarto lugar en la provincia de Esmeraldas se ubicó Daniel Noboa con el 11.2%. En quinto lugar, con el 6.08%, Otto Sonnenholzner.
Yacu Pérez en sexto casillero con el 3,1%. En séptimo lugar con el 0,79% Bolívar Armijos, mientras que en el octavo lugar Javier Herbas con el 0,41%. Allí han sido escrutadas hasta el momento 99,29% de las actas. Quienes quedaron en los dos primeros lugares fue la candidata Luisa González con el 45,8%, seguido de Jan Topic con el 18,03%. Con estos resultados oficiales del CNE, nos vamos a un corte comercial, amigos, pero regresamos con más de su informativo La Noticia, emisión estelar, que es con nosotros. Revisemos lo que ocurre en el mundo. En Estados Unidos, el huracán Hillary causó destrozos en California, en donde provocó inundaciones y deslizamientos de tierra. Tras el paso del huracán, las autoridades declararon el estado de emergencia y régimen de excepción. Además, decidieron movilizar a los servicios de rescate para enfrentar los embates de la tormenta. Hillary podría provocar tornados potencialmente catastróficos. Mientras que en Estados Unidos, el Tribunal Estatal de Georgia impuso una fianza de $200,000 al expresidente Donald Trump para que evite la cárcel tras haber sido imputado por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado. El pago de esa fianza permitirá a Trump recuperar su libertad una vez que se haya entregado a la prisión del condado de Fulton, donde tiene el plazo hasta el viernes para presentarse. The sad thing is, it should never have happened. De regreso a nuestro país, una persona perdió una de sus piernas cuando manipulaba pirotecnia en una casa en el sector de la Armenia en Quito. El cuerpo de bomberos atendió la emergencia. Es el sector de la Armenia, y de esta casa salió el estruendo que asustó a los vecinos. Creyeron que se trató de una explosión de un tanque de gas, pero había otra novedad. La vivienda se habría convertido en una fábrica clandestina de pirotecnia. Al ingresar al interior encontramos evidencia de un trabajo de característica doméstica de elaboración de fuegos de artificio. Tenían sustancias altamente oxidantes como el nitrato de potasio, se tenía también azufre, que nos hacía presumir que estaban trabajando de manera artesanal fabricando fuegos de artificio. Una persona estaba fabricando silbadores, aquella resultó afectada, misma que fue llevada a una casa de salud. Y aunque lograron ayudarle, escuchen muy bien lo que le sucedió. Y mientras realizaba esta compactación, hubo una fuente de ignición, es decir, existió energía y se produjo una detonación. El paciente presenta una amputación de su miembro inferior derecho. Vecinos desesperados llamaron al ECU 911. Los bomberos les pidieron que se alejen por el riesgo que representaba el lugar. A nosotros se nos hizo tomar distancia, más o menos unos 400 metros. Escuchó a los alrededores, incluso vino vecinos del otro lado. Entonces, por eso fue el tema que venimos casi todo el barrio a ver qué es lo que pasaba. La autoridad recuerda que los materiales peligrosos tienen que ser manejados con estricto cuidado y lejos de los lugares de residencia. Se espera la evaluación de las autoridades para la sanción correspondiente. Informó Marilyn Jaramillo. En un hecho lamentable, 6 personas resultaron heridas luego de que un bus interprovincial que cubría la ruta Ambato-Guayaquil perdió pista y cayó a un barranco en Payatanga, provincia de Chimborazo. Veamos. Sucedió en horas de la madrugada cuando la lluvia caía intensamente. Ya con la luz del día se pudo apreciar la trayectoria del bus de la cooperativa Trasandina, que habría perdido pista tras esquivar este derrumbe, que alcanzó parte de la carrocería. Milagrosamente quedó atrapado entre la espesa vegetación en el sector de Panza Redonda, vía Balvanera Payatanga. Y luego de que Policía Nacional realizó las constataciones correspondientes, se pudo constatar de que se trataba de una pérdida de circulación con un volcamiento de un cuarto de un bus de la cooperativa Trasandina. Milagrosamente el bus no se fue hasta el fondo del abismo. Según moradores, llega hasta el río con una profundidad de al menos 1000 metros. 6 personas
resultaron heridas. Lamentablemente existieron 6 personas que fueron heridas, de las cuales 3 fueron trasladadas a centros de salud del Cantón Riobamba. El controlador permanecía en el lugar con otros viajeros, no querían brindar declaraciones. Seguían asustados, es que el bus iba lleno con más de 44 pasajeros, cuya ruta era Ambato-Guayaquil. Las pésimas condiciones de la vía, sumado al mal temporal, hace que transitar por aquí se convierta en un riesgo inminente. No hay ninguna autoridad aquí, la verdad, para que arregle la vía. Por eso es la que está pasando muchos accidentes. La vía no vale para nada, están unos huecos abismales y más ahora con la delincuencia que está ahí es donde se baja la velocidad, nos asaltan y todo por la carretera que está en mal estado. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Terrible tragedia, muy doloroso sin duda. Queridos amigos, de esta manera nosotros finalizamos. Ya está con nosotros José Alberto Molestina, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, José.